Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Hoy vengo con una información relativa a una noticia que ha salido recientemente, que seguramente os interese a muchos de vosotros porque llevábamos mucho tiempo esperándolo, y es la publicación de la convocatoria de auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León. Han salido muchas plazas convocadas. Seguro que muchos de los que me estáis viendo ya sabéis de qué estoy hablando o habéis leído la convocatoria, pero vamos a hacer un repaso sobre aquellos aspectos más importantes a tener en cuenta en esta publicación para que no se nos escape ningún detalle sobre fechas, plazos de instancia, qué va a entrar en el examen, cómo van a ser en esta ocasión los ejercicios, cuántas plazas y de qué manera han sido convocadas. Entonces, a través de la convocatoria que se ha hecho pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, vamos a ir haciendo un repaso por lo que os digo, por esos puntos más importantes que todos tenéis que tener en cuenta. Vamos a por ello. Bien, aquí tenemos la convocatoria, como os decía, ha salido recientemente, está publicada en el boletín del 28 de diciembre de 2020 y vamos a ir viendo, como os decía, algunos de los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta. Estas plazas han sido convocadas con un sistema de concurso-oposición, donde el 40% va a ser relativo a la fase de concurso y el 60% restante a la fase de oposición. ¿Qué se va a tener en cuenta en la fase de concurso? Aunque a continuación lo veremos con más detalle, se va a tener en cuenta aquellos títulos académicos que tengamos con un valor superior a la titulación que exige la convocatoria, que es la educación secundaria obligatoria, y aquella experiencia que se tenga trabajada en la administración pública, hasta un 70% lo que se refiere a esa experiencia laboral y un 30% lo que se refiere a los títulos académicos reconocidos oficialmente. En realidad las plazas que se sacan en esta convocatoria son plazas que proceden de las ofertas del 2017 y del 2018. La Junta de Castilla y León todavía tiene plazas pendientes ofertadas en el 2019 y en el 2020, pero de estas todavía no dice nada en esta convocatoria, por lo tanto se tendrán que convocar en sucesivas convocatorias, ¿vale? Una de las primeras cosas que normalmente asusta, echa para atrás, es el hecho de que nos hablen de un concurso-oposición. Bien, os voy a comentar lo que nosotros indicamos siempre a nuestros alumnos y la realidad es que todo el mundo tiene que pasar la fase de oposición. Si leéis la convocatoria, indica perfectamente que solamente pasarán a esa fase de méritos las personas que hayan pasado el examen, en este caso una prueba única, un test que va a haber. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay que pasar ese examen y que ahora de lo que os tenéis que preocupar es de preparar ese examen a conciencia. Veremos las partes de las que va a estar formado, pero quedaros con esto. O sea, hay que prepararse ese examen, porque nos da lo mismo llevar 5 años o 10 trabajados en la administración si hacemos un mal examen, ¿vale? Entonces, hay que hacer ese examen bien, tanto los que tengáis puntos como los que no lo tengáis, ¿vale? Pasamos al siguiente punto importante a tener en cuenta, que es el número de plazas que han salido convocadas. Vamos a tener 399 plazas para este cuerpo auxiliar de la Administración de Castilla y León, donde 79 de ellas corresponden al turno de discapacidad, ¿vale? Entonces podemos ver que de la oferta que proviene del año 2017 existen 30 plazas y de las del 2018, que son todas correspondientes a estabilización de empleo o consolidación, 369. Incluso en la oferta del 2018 había alguna más que no sabemos si, bueno, pues directamente las habrán dejado ahí o en sucesivas convocatorias las veremos publicadas. Entonces, de estas 399 plazas, 320 son del sistema general, mientras que 79 pertenecen a las personas que puedan presentar ese turno de discapacidad, ¿vale? En el caso de que alguna de las plazas del turno de discapacidad no quedara ocupada, quedara desierta, se sumarían a las plazas del turno general.
Más cosas importantes que vamos a tener en cuenta de lo que se ha publicado en esta convocatoria y es el plazo para echar la instancia. Os indico ahí, ese plazo se abre al día siguiente de la publicación en el Boletín de Castilla y León, es decir, a partir del 29 de diciembre del 2020, y tendréis plazo hasta el 27 de enero del 2021, ¿vale? Os indica a dónde se tienen que dirigir esas solicitudes y se puede hacer de dos formas, de forma telemática o se puede hacer presencialmente. Entonces, que no se os olvide que hay que ir a pagar las tasas, porque cuando presentéis la instancia tiene que ir acompañado de ese justificante de pago, salvo que os encontréis en alguna de esas situaciones en las que no es necesario abonar esas tasas. Tasas que ascienden en esta ocasión a un importe de 10,35 euros. Como se puede presentar telemáticamente o presencialmente, si lo vais a hacer telemáticamente necesitaréis un certificado digital para poder firmarlo digitalmente. Ahí tenemos un vídeo en nuestro canal en el que nos indica los pasos a seguir para poder obtener este certificado, así que os dejaré una etiqueta por aquí arriba para que podáis verlo si necesitáis llevar a cabo este trámite. Pero muy importante, si todavía no habéis echado la instancia, que se haga antes de esa fecha. Nos indica que el examen en principio se realizará en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, ¿vale? Lo que es el examen de la fase de oposición, así que en la instancia se os pedirá rellenar a qué localidad queréis acudir para realizar ese ejercicio. Lo que pasa que es verdad que en la convocatoria se especifica, ya se adelantan y debido a la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, indica que si el número de aspirantes fuera demasiado alto y se necesitara cubrir más sedes, se hará en base a la dirección que se haya indicado en la instancia. Es decir, que si mañana deciden que el examen también se va a realizar, por ejemplo, en Palencia, pues todas aquellas personas que la dirección de la instancia sea esta localidad, pues las indicarán que vayan a este lugar. De momento tenemos que elegir entre estas cuatro. Más cosas. Vamos a ver. Vamos a irnos a continuación a ver en qué va a consistir esa fase de oposición y la fase de méritos. Como os decía al principio del vídeo, nosotros ahora vamos a preocuparnos de esa fase de oposición, ¿vale? Y va a consistir en un único ejercicio. Va a ser un examen tipo test que va a estar formado por dos partes, pero dos partes que se van a realizar el mismo día. Tenemos una primera parte que van a ser 60 preguntas tipo test sobre todo el temario que se incluye en la convocatoria, es decir, preguntas de legislación y preguntas de informática teórica porque también están incluidas dentro de ese temario. En el caso de que se hagan preguntas de informática teórica, pues serán mucho más teóricas que las que nos vamos a encontrar en la segunda parte, en lo que es el supuesto práctico. Un supuesto práctico también tipo test con 30 preguntas en la que aparecerán, dice, uno o varios supuestos prácticos que versarán sobre la temática de Word y Excel en la versión 2013, ¿vale? Muy importante esta preparación. Nosotros en Veropo de continuo somos especialistas en esta oposición de auxiliar administrativo de la Junta y continuamente tenemos grupos para esta preparación. Ya llevábamos meses adelantándonos a que era muy probable que la parte práctica desapareciera, ese segundo ejercicio, y por lo tanto los alumnos ya llevan tiempo haciendo supuestos. ¿Que todavía no has empezado a prepararlo? Ponte en contacto con nosotros porque te vamos a poder indicar grupos en los que prepares la legislación, grupos en los que prepares esta prueba en este año tan importante de informática, porque podrás ver en las valoraciones que vais a tener que aprobar tanto la primera como la segunda parte, es decir, que se necesita llegar a un mínimo en ambas partes. Y la segunda parte, a pesar de tener 30 preguntas solamente, va a tener el mismo valor que las 60 de la primera parte. Así que
os animo a que si no os habéis puesto ya, no tardéis más en llamarnos, consultarnos sobre los cursos que tenemos tanto presenciales como online para poder preparar esta parte. Esto en la fase de oposición. Os remarco aquí como importante porque habitualmente en los exámenes de oposición las preguntas erróneas restan 1/3 de una pregunta correcta, pero en esta ocasión restan menos, restan 1/4, 0,25 de cada una de las preguntas bien contestadas, ¿vale? En lo que es la fase de concurso, con aquellas personas que hayan pasado ese primer ejercicio, ¿vale? Y además fijaros que habla de que a esta fase de méritos pasará un 200% de las plazas convocadas, es decir, si hablamos de casi 400 plazas, pasarán 800 personas, ¿vale? Como máximo. Entonces, bueno, ya aquellas personas, sobre todo me dirijo a aquellos que no tenéis puntos por haber trabajado en la administración, aunque sí podéis tener algún punto por alguna titulación oficial, pensar en que no estáis compitiendo contra todas las personas que tienen puntos en la administración, o sea, estáis compitiendo contra los que pasen ese examen, ¿vale? Y para todos aquellos que tenéis puntos, poneros las pilas y prepararos ese examen porque nadie está asegurando el aprobado en este caso, ¿vale? En la fase de concurso, máximo 20 puntos, de los cuales 14 van a corresponder a la parte de la experiencia laboral y los 6 puntos restantes como máximo a los títulos, 2 por cada título que se tenga por encima de esa titulación de la ESO que se exige en esta convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces, creo que nada más. Luego os encontraréis con el temario, el tema de legislación. ¿Hay alguna novedad en cuanto al temario de legislación? Igual, estamos trabajando y nuestros preparadores de legislación ya se encuentran actualizando todos los temarios, test y demás para todos esos cambios que el temario sufre, ¿vale? En la parte de informática, lo que es la informática teórica, es como lo que nos esperábamos. Ha desaparecido el tema de ACES, que ya se había indicado en un temario provisional publicado por la Junta. Y esto es lo que os cuento un poco sobre esta convocatoria. Entonces, quedaros bien con todos esos datos, sobre todo el tema del plazo de instancia, y no perdáis más tiempo, empezar a prepararos, ¿vale?, para obtener el mejor resultado en esa fase de oposición, ¿vale? Cualquier duda que os surja podéis escribirme debajo en los comentarios porque os leemos constantemente, y cualquier información que necesitéis sobre la oposición, sobre nuestros cursos, os atenderemos encantados en Veropo. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!